Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de estos capítulos formativos en materia de liturgia. Vamos a comenzar hoy una nueva sección en nuestro canal sobre la formación para comprender mejor el significado, la forma y los elementos que están presentes en nuestros espacios sagrados, en nuestros lugares de culto. Les recuerdo que están invitados siempre a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, Misterio de Fe, y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material nuevo que producimos semana tras semana. Les invitamos de igual manera a visitar y suscribirse en nuestros otros dos canales. Creo, Señor, yo creo, donde tenemos el contenido de material apologético, doctrinal, y también nuestro canal Santo Debo Ser, donde compartimos también diversos videos, capítulos sobre formación espiritual. Queremos hacer la invitación también para que le den like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. No olviden que de todo esto tienen ustedes la información en la descripción de cada video. Sin más que agregar, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje. Te pedimos, Señor, que en este proceso formativo nos des tu gracia y tu auxilio con tu Santo Espíritu, que nos posibilite el discernimiento necesario para comprender las cuestiones que aquí se nos presentan. Te pedimos, Señor, que no nos falte nunca los ruegos de nuestra dulce Madre Reina y Señora, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, para que en todo cuanto hagamos te demos gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine nave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos concluido ya en este canal una sección dedicada a la música sacra, al canto, al espacio de silencio que debe también reinar en nuestra liturgia y el significado de estos. Vimos una evolución, un desarrollo de la música a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia. Vimos la importancia que tiene el canto sagrado con relación a la liturgia. También pudimos ver ese paso y esa conexión entre las liturgias del Antiguo Testamento y la liturgia de la Iglesia, y esa conexión que hay en el espacio de la música. Todo esto es muy positivo y nos va permitiendo ir conociendo mejor nuestras celebraciones. Ya hemos hablado entonces de ese campo. Queremos entrar en esta sección a un nuevo campo formativo, el que tiene que ver con los espacios sagrados. En esta sección vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la estructura de los templos, los elementos que están presentes en nuestros templos, los tipos de templos que existen
y todo lo que tenga relación directa con el templo en sí. Es decir, aquí vamos a ver también lo que es el altar, el ajuar del altar, los elementos que deben estar presentes en él. Vamos a hablar del ambón, de la sede, de la credencia, de todos estos elementos. Entonces, esperamos que esta sección sea muy rica, muy formativa para todos ustedes. Más adelante, después de hablar del espacio sagrado, procuraremos hablar del tiempo sagrado para introducir toda la materia de los distintos tiempos litúrgicos y el año litúrgico en general. Pero no me quiero adelantar. Vamos a comenzar todo este espacio formativo siempre tomando nuestro libro base para todo este curso de liturgia que estamos impartiendo, que es el libro Introducción al Espíritu de la Liturgia del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Entonces, partiremos de sus reflexiones, de sus palabras que nos dirige a través de esta obra para ir interiorizando y profundizando estos contenidos. Yo sé que a veces las palabras del cardenal son un poco densas, el lenguaje es un poco pesado, pero aquí vamos desmenuzándolo, vamos tratando de profundizar algún término que nos resulte a veces tal vez desconocido o ajeno a nuestro lenguaje, para que así logremos tener la máxima claridad posible en este sentido. Vamos a hablar acerca de los lugares sagrados, el significado de los templos. Con esto vamos a comenzar y luego ya iremos viendo el posterior desarrollo. Dice Cardenal Ratzinger: hasta los más acérrimos enemigos de lo sagrado, en este caso de los lugares sacros, reconocen que la comunidad cristiana necesita un lugar para reunirse. Esto es indudable, todos lo sabemos. La comunidad, el pueblo de Dios, la asamblea, necesita un espacio propio para llevar adelante sus reuniones que tienen sobre todo un fin cultural, y esto se reconoce de aquí hasta en la China, en todos lados, como se dice. Y cuando a la iglesia se le quiere privar de estos espacios sagrados, siempre la iglesia busca un espacio particular para tener este encuentro, porque algo vital, somos comunidad. Aquí sí se le da importancia a la oración en privado, pero Jesús quiso fundar una comunidad de fe, no simple y sencillamente quiso tener una relación individual con cada uno, que no quitamos esa parte, sino que él quiso también relacionarse con toda la comunidad, con toda la asamblea de los creyentes. Por eso, desde los primeros siglos, del principio de la Biblia, se nos atestigua que los apóstoles solían reunirse con los discípulos para explicar las escrituras, para la fracción del pan. Hay una identidad comunitaria presente y que es inherente a la iglesia misma, a la iglesia católica. Por eso, cuando se nos quiere privar de estos lugares, la iglesia busca. En tiempos de la persecución romana, las catacumbas, las famosas catacumbas, esos lugares subterráneos donde los cristianos escondidos celebraban la misa, y hay catacumbas donde todavía permanecen hasta hoy en día las imágenes sagradas que se pintaban en las paredes, las estructuras que tenían esos lugares y cómo se reunían los cristianos para celebrar ahí. La iglesia perseguida en China, por ejemplo, la iglesia clandestina, como suele llamarse, que se le priva de templos, de lugares de reunión, pues los cristianos buscan en una casa cómo reunirse en secreto para llevar adelante sus celebraciones, pero no deja de necesitar la comunidad cristiana un espacio propio que sea comunitario. Partiendo de este supuesto, definen la función de los templos en un sentido no sacro. Estas personas definen la función de los templos en un sentido no sacro, sino estrictamente funcional. Esta gente que no entiende de fe, y cuidado que es una actitud muy presente también en los cristianos hoy en día, reducen nuestros templos o estos espacios sacros, que son lugares donde está presente Dios, lugar apartado para lo santo, para lo sagrado, lo reducen a un mero espacio funcional, es decir, un lugar donde puedan congregarse. Pero si lo hacen para cuestiones sagradas o no, a esta gente no les importa, no les interesa. Ellos definen el templo como un espacio funcional.
esta actitud hoy, desgraciadamente, y que está muy presente en las sectas protestantes, está permeando dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Fíjense bien, los templos de las sectas que han nacido del protestantismo, no en sí los templos protestantes de las iglesias históricas, como pueden ser, por ejemplo, los anglicanos, los luteranos, los mismos calvinistas, no esos templos, sino los actuales templos de estas sectas modernas, no tienen ninguna estructura de templo. No se les reconoce en ellos algún sentido de espacio sagrado. Simple y sencillamente es cualquier lugar que dé la oportunidad para que los cristianos, entre comillas, se congreguen. Entonces a ellos les da lo mismo a estas sectas hacer sus reuniones en una cancha, hacer sus reuniones en un gimnasio, hacer sus reuniones en una cochera, hacer sus reuniones en cualquiera de esos lugares, porque a ellos el espacio sagrado no les dice nada, el sentido de la sacralidad de un espacio no les dice nada. Y me extraña esta actitud en ellos, que son tan bíblicos como ellos mismos dicen, y que son tan apegados a las costumbres del Antiguo Testamento, al punto tal que en algunas sectas de estos tienen una supuesta armonía con los judíos, de forma que ponen la bandera de Israel en sus templos, se visten como los judíos, suenan cuernos en sus cultos, etcétera, y que no tengan este sentido del espacio sagrado como lo tenía Israel, para pueblo para el cual el templo era un espacio importantísimo, el templo de Salomón, y la sinagoga misma también era un espacio de fe. Para estas personas no existen estos espacios sagrados. Simple y sencillamente es cualquier lugar, incluso cualquier cuchitril que pueda ser ocupado para que se reúna ahí la gente a hacer sus supuestas asambleas y cultos de adoración a Dios. Y así es, de forma tal que estos espacios de día son una cosa y de noche son otra. Hay templos protestantes que se ocupan los sábados, los domingos y el martes, pongámosle. Y los otros días sirve para vender fritanga y comidería ahí. O en la mañana sirve de garaje para guardar vehículos y en la noche se ocupa para el culto. ¿Qué sentido tiene esto? No hay sentido de lo sagrado en esos templos. Ahí el demonio entra campante por esos templos protestantes porque no hay un espacio consagrado a Dios, ni siquiera cuando se construyen pequeñas iglesias, como ellos le llaman, ni siquiera esos espacios son sagrados porque no hay nada sacro en ellos. No hay presencia de algo sagrado en ellos y ocupan esos templos lo mismo que para sus cultos, para cualquier otra actividad, para cualquier convivio, para cualquier cosa. Entonces, la iglesia como templo no les dice nada. Y digo que esto es preocupante porque esta misma mala intención o deformación de la visión sobre el espacio sagrado está también está migrando hacia el catolicismo, de forma tal que muchas personas ya no se esmeran en darle a un espacio determinado este sentido de lo sacro, que va acompañado de la belleza, por ejemplo. La belleza en el cristianismo, en el catolicismo, siempre ha sido un medio para contemplar en la materia que nos rodea, en el mundo que nos rodea, la presencia de un Dios que trasciende esta realidad temporal, esta realidad material. Entonces, hoy muchos católicos se conforman, igual que lo hacen los protestantes, con tener un garaje, con tener 4 muros para que ahí se celebre la misa y con eso basta. Lo importante es tener un pedazo de tierra, un espacio para reunirnos y con eso basta. Y hay una deformación en su mente de lo que significa el espacio sagrado. Y es una realidad muy dolorosa, porque si ese espacio ya no es sacro en la mentalidad de las personas que se reúnen ahí, pues tampoco va a importar lo que ahí se haga, porque no es sagrado el lugar. Simple y sencillamente tiene un aspecto funcional. Y esto desgraciadamente se viene marcando hoy en día en la iglesia cuando hay un cambio en la mentalidad del pueblo católico, sobre todo muy presente después del Concilio Vaticano II, y ya no digamos con la teología de la liberación malinterpretada que anduvo en boga en nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Qué sucedió? Nuestras iglesias dejaron de ser la casa de Dios, entendidas así,
la casa de Dios, el templo donde habita Dios, donde se adora a Dios, para ser la casa donde se reúnen los hijos de Dios. La casa equivale, o mejor dicho, el templo equivale a la casa de reunión del pueblo de Dios. Es decir, es una casa, es un espacio que cumple una función para que el pueblo pueda reunirse, pero no tiene nada de sagrado. Entonces, ahí vamos viendo este gran cambio que se da también a la hora de construir los templos. Si nosotros nos asomamos a los templos construidos antes del Concilio Vaticano II, incluso en las inmediaciones del concilio, y los templos que son construidos hoy en día, hay una gran diferencia en cuanto al estilo arquitectónico, en cuanto a la belleza, en cuanto al arte. ¿Qué procuran muchas veces los sacerdotes? Como les decía, un galerón, una aula, una casa donde poder congregar a la asamblea, y ya ponen un Cristo en la pared, una mesa por ahí, una silla, otras cuantas sillas para los fieles, dicen, esta es la casa de Dios, la parroquia tal. Y eso es vergonzoso, porque la iglesia siempre supo transmitir a través de la belleza y de las artes también la presencia del Dios trascendente en las realidades temporales. Y cualquier lugar, cualquier pueblo donde una iglesia estaba erigida en honor de la gloria de Dios, tenía siempre para los pobladores un referente hacia lo sobrenatural. La iglesia al pasar, la gente al pasar frente a la iglesia se santiguaba y contemplaba en esos altos muros, en esa belleza arquitectónica, esa majestad, la grandeza de la gloria de Dios ante sus ojos. Hoy no hay esta preocupación. Hoy no hay esta preocupación. Y nuestras parroquias cada vez van más feas, más horribles, más desastrosas. Van de mal en peor. Ya no hay esa preocupación porque las imágenes sagradas sean congruentes con lo que se quiere transmitir, algo bello. Las imágenes, un ojo para arriba, un ojo para abajo, chuecas, feas, ya no hay eso. No hay esa importancia, no se le da una imagen más grande, otra más chiquita. El altar despojado de su significado y de su ajuar, la silla del sacerdote, la sede de la parroquia, cualquier asiento. Todo esto da tristeza y da vergüenza y da pena ajena, como dice mucha gente. Nuestros templos católicos cada vez tienen menos de diferente con los templos protestantes. Templos católicos donde incluso vimos para el tiempo de la teología de la liberación que se despojaron de sus altares laterales, que se despojaron de sus imágenes sagradas. Triste, en muchos países, en Nicaragua se vio sacerdotes sacando fuera del templo las imágenes sagradas y prendiéndole fuego y dejando aquellos templos vacíos de cualquier referencia a lo sacro, y eran simplemente un espacio funcional, con un sentido funcional. Es lamentable, es lamentable. La arquitectura sagrada también ha visto una gran deformación en nuestros tiempos, con estos aires de modernidad que se le quieren dar. Nuestros templos ahora son que minimalistas, que no sé cómo, que esta forma ahora es lisa, esto tiene que dejarse en obras grises, esto tiene que... Y van buscando cómo darle formas estrambóticas, extrañas a nuestros templos, despojándose de cualquier sentido de belleza real y auténtica a esos espacios de oración, de forma tal que a la gente ya no le dice nada entrar a una iglesia católica, a un templo de estos modernos, ya no le dice nada. Antes usted entraba en un templo y las imágenes sagradas en las paredes, las veladoras encendidas y los altares laterales revestidos, el Santísimo Sacramento al centro, el crucifijo, todo aquel espacio de silencio, le hacían comprender a las personas que no se encontraban en un espacio cualquiera, que no habían entrado a un lugar cualquiera. Hacían ver a las personas que habían entrado en la presencia de Dios, a un espacio sacro, diferente, digno de honor, de respeto. Como esto ya no está presente en nuestros templos, sino que va hasta el cajón, la gente entra a la parroquia como que entra a cualquier lugar. Y vemos nuestros templos convertidos en pequeños mercados, en lugares de tertulia donde la gente se está gritando de banca a banca, saludándose desde la entrada de la iglesia hasta el presbiterio, la gente subida en el presbiterio, tomándose fotos en las columnas en cada santo, sentando a los niños hasta en la mesa del altar. Es una vergüenza que en nuestros templos ahora ya no reina el silencio y la presencia de Dios, lo que reina en el desorden y el relajo.
distintos grupos pastorales haciendo asambleas, vigilias dentro del templo con música estridente, bailando, pegando gritos, brincando en el templo. Algo impensable antes del Concilio Vaticano II. Y repito, como siempre lo digo, no estoy echándole la culpa al concilio, porque en ningún documento del concilio manda que estos desastres que hoy se vean se realicen. No, no está en ningún documento presente eso. Y sin embargo se hace debido a una mala interpretación del concilio y una mala formación de los seminaristas que se convierten luego en sacerdotes y pastores de la grey particular de cada pueblo, donde el obispo les ubica. Eso es lo que estamos viendo, un atropellamiento a nuestros espacios sagrados, globos por doquier, niños haciendo trencitos y bailes a la hora de la homilía, títeres, payasos entrando a nuestros templos, haciendo shows y todo como circo. Y esto se ha visto hasta en los grandes santuarios de peregrinación, como por ejemplo pasó en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Y eso es vergonzoso. Entonces, si la gente ya no ve en nuestros templos un lugar digno, un espacio sagrado donde la presencia de Dios se manifiesta, la gente le pierde el respeto a nuestros templos. La gente se va a preguntar, pero ¿por qué me voy a callar? ¿Por qué voy a hacer silencio? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué no voy a gritar? ¿Por qué no puede entrar un payaso acá? Si de todos modos esta es la casa del pueblo de Dios y todos nos tenemos que sentir bien acá. Entonces ya no importa cómo vaya yo vestido, ya no importa yo que mi celular esté suene y suene todo el tiempo ahí en el templo y estar chateando en el templo, jugando con el teléfono o contestando llamadas a la hora de misa en el espacio sagrado, porque se ha perdido el sentido de sacralidad en nuestra iglesia. Y no se le forma a la gente en este sentido. Y los párrocos no procuran que los templos manifiesten esta belleza. Y esta belleza se puede manifestar hasta en el templo más sencillo. No es necesario que sea una construcción catedralicia la que hay en cada comunidad, en cada parroquia. No, no hace falta. Pero sí hace falta que el espacio, por muy pequeño que sea tratado con dignidad y sea de tal forma cuidado, sobre todo por el primer responsable, que es el obispo, y el segundo responsable, que es el párroco de esa comunidad propia, que sea visto como un espacio de Dios, con imágenes adecuadas, pulcras, con una limpieza adecuada, con el ajuar del altar adecuado, con la educación y formación a los fieles para que no se dé este atropellamiento de nuestros templos. Entonces, cuidado con estas formas de concebir nuestros espacios sagrados, que son muy protestantes y muy, mejor dicho, casi más ateos, más la forma en que conciben los ateos en los espacios de fe, un lugar con una función para que ahí se reúnan los cristianos. No son capaces de ver lo sacro, de percibirlo. Y nosotros que nos estamos formando y que nos llamamos cristianos, espero en Dios que seamos capaces de percibir lo sacro en nuestros templos. Recuerden que nuestros templos son consagrados, son espacios de fe, espacios de fe. Vamos a ver si el tiempo nos va a dar después más adelante y vamos a tratar de compartir cómo se consagraba antiguamente un templo, cómo se consagraba un altar, para que entendamos con cuánta importancia y dignidad la iglesia valoró los espacios de fe y que hoy incluso todos estos ritos se ven muy, muy reducidos en cuanto a sus símbolos, en cuanto a su significado y en cuanto a sus acciones sagradas que se manifiestan en los ritos que acompañan precisamente a esos momentos de consagración o dedicación de una iglesia. El espacio sagrado facilita la celebración común de la liturgia, continúa el cardenal Ratzinger. Resulta indiscutible que esta es una función de los edificios sagrados, facilitar esa celebración, gracias a la que se puede llegar a distinguirlo de la imagen clásica del templo tal como se da en la mayor parte de las religiones. Pongamos un ejemplo cercano a nosotros. El rito expiatorio del Antiguo Testamento es llevado a efecto por el sumo sacerdote, recluido en el Sancta Sanctorum, es decir, en el Santo de los Santos, o el espacio más sagrado o sacratísimo dentro del templo. A nadie más que a él le está permitido pisar el suelo del Sancta Sanctorum, e incluso a él solo una vez por año se le permitía. Análogamente, los templos de las demás religiones no son habitualmente lugar para la reunión de los que oran,
sino espacios cultuales reservados a la divinidad. Entonces aquí la primera diferencia que marca el Papa. Ciertamente son espacios donde la comunidad se reúne y celebra, y esto le da un matiz particular, porque en el Antiguo Testamento el templo no era espacio únicamente de oración y de celebración, sino que más bien era un espacio consagrado. El templo era un espacio consagrado para la realización de los sacrificios en honor de la divinidad. Entonces, ese era el fin principal. Y los templos de las otras religiones paganas también tienen este sentido, que son espacios cultuales reservados para la divinidad. En el cristianismo no son espacios reservados únicamente para que habite la divinidad. Es el lugar donde la divinidad y los hombres se encuentran, donde los hombres oran en común y experimentan a Dios, donde se da esta experiencia de la comunidad creyente también, pero que no se reduce únicamente a la experiencia de la comunidad, sino que incluye las dos cosas. Incluye las dos cosas. Lugar de culto donde Dios habita, donde se le rinde oración, pero también lugar donde confluyen los hijos de Dios que oran a su Padre, que oran a su Padre. El edificio sagrado adoptó muy pronto entre los cristianos la denominación de Domus Ecclesiae, como se le llamó en primer lugar a estos espacios sagrados en tiempo de los apóstoles. Domus Ecclesiae, es decir, casa de la iglesia, que quiere decir casa de la asamblea o de la congregación del pueblo de Dios, porque recuerden, iglesia viene de eclesia, un término griego que significa los convocados, los llamados por Dios, los convocados por Dios, la congregación de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces era la casa de la congregación del pueblo de Dios. Así era conocido primero nuestros espacios sagrados, allá en la iglesia primitiva. Inmediatamente se utilizó la palabra abreviada, iglesia, ¿verdad? Iglesia, congregación, no solo para designar a la comunidad viva, sino también para referirse a la casa que brindaba albergue a la comunidad. Entonces, ya en tiempos de la iglesia primitiva, como nos lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles y los discípulos escogían la casa particular de algún fiel y ahí tenían sus reuniones en un lugar aparte de esa casa. No es que toda la casa lo ocupaban para eso. Por lo general se buscaban estas casas que tenían estructuras de 2 pisos, como donde se llevó a cabo la cena del Señor, y ese segundo piso se reservaba para esos momentos de oración y de culto. Entonces ahí se reunía la comunidad y ahí se hacía la fracción del pan y se escuchaba la predicación apostólica. Entonces esas casas particulares que habían sido seleccionadas por los apóstoles y donde se reunían de manera especial el primer día de la semana, pues era conocido por la gente como Domus Ecclesiae, y con posterioridad simplemente como iglesia. Esa casa era la iglesia y la gente decía, vamos a la iglesia, de donde viene nuestro término también, que hoy digamos, vamos a la iglesia, más que decir, vamos al templo. ¿Por qué? Vamos al lugar donde se congrega, vamos al lugar de los congregados, vamos al lugar de la congregación, vamos a la congregación, que en español, ya traduciendo el término congregación, diríamos, vamos a la iglesia. Ello nos proporciona otra versión del asunto, entender así el lugar donde se congrega el pueblo. El culto es oficiado por el mismo Cristo, que se halla de pie ante el Padre. Él mismo se hace culto de los que son suyos y se reúnen con él y en torno a él. Entonces, primero vamos viendo que aquí ya el culto que se llevaba a cabo dentro de esta Domus Ecclesiae es el culto nuevo, el culto del Nuevo Testamento. Recuerda, testamento significa alianza. El culto de la nueva alianza, ya no el culto de la antigua alianza, que era el sacrificio de animales, sino ahora que es el sacrificio de Cristo. El culto de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Y ese culto, como nosotros bien sabemos, es el culto eucarístico. La cena que él instituye, el sacramento de la Eucaristía, en la última cena que toma con sus apóstoles, que quedan instituidos sacerdotes del Señor, sacerdotes de la nueva alianza, esos mediadores entre Dios y los hombres de esta nueva alianza que instituye Cristo.
Esta notable distinción entre el ámbito cristiano de culto y los templos no cristianos no debería elevarse de todas maneras a una contraposición por la que quedara cortada la continuidad interior de la historia religiosa de la humanidad. Esta historia no disuelve los vínculos que unen al Antiguo y al Nuevo Testamento, a pesar de la diferencia. Esto es importante que nos quede claro. Sí, el sacrificio ya no es el mismo. Ahora nos dice la carta de los Hebreos, Jesús es sacerdote, altar y víctima. Hay un nuevo sacrificio, pero el sentido de una necesidad, de un espacio cultural, de un lugar dedicado a la divinidad, este sentido no se pierde. Este sentido no se pierde. Trasciende, se eleva, se transforma en el Nuevo Testamento, pero no se pierde en ningún momento. Esta adoración que antes se daba solo en el templo de Jerusalén, aquella conversación que ustedes recordarán muy bien entre la samaritana y Jesús junto al pozo, donde habla que nuestros padres adoran acá en el monte Garizim y ustedes adoran allá en el templo de Jerusalén. Aquella discusión sobre la adoración, Jesús dice que llegará un momento en que ni en este monte ni en aquel lugar en el templo se le adorará al Padre, sino se le adorará en espíritu y en verdad. Es la nueva adoración. Y esa adoración, una oración pura y santa que se tributará por todas partes, es la que se realiza a través de la Eucaristía. Pero esa necesidad de un espacio consagrado a Dios no desaparece. San Cirilo de Jerusalén, aquel gran obispo que tiene las catequesis bautismales, las catequesis que se impartían a los catecúmenos y las catequesis mistagógicas que se daban también a los neófitos, es decir, a los nuevos hijos de Dios en la fe por el bautismo, este gran santo llama la atención en su catequesis número 18 sobre el hecho de que la convocatio, el lugar de los convocados, en aquel tiempo sería la sinagoga de los judíos, la iglesia para nosotros, es decir, la reunión del pueblo de Dios convocado por él, hace su aparición como término específico cuando Aarón propone una organización dirigida al culto, tal como el Pentateuco nos lo refiere. Muestra cómo esto es válido para otros muchos pasajes de la Torá y cómo en el tránsito del Nuevo Testamento no se pierde esta orientación. San Cirilo va a exponer esta realidad, que ya desde el Antiguo Testamento había esta necesidad de un lugar reservado para Dios, de un culto para Dios, de personas que se consagraran este culto, y cuando se da este cambio de la antigua alianza a la nueva alianza, también entre el pueblo de la nueva alianza, esta orientación se mantiene. Es lo que va a especificar y hablar con bellas palabras San Cirilo de Jerusalén en su catequesis número 18. La convocación y la llamada tienen un fundamento. Este fundamento es el culto del cual y hacia el cual surge la llamada. ¿Sí? Recuerden, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿para qué sale de Egipto? ¿Qué le decía a Moisés cuando se presenta ante el faraón? Deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo para que me adore, para que me adore, para que me sirva. Eso es lo que pedía Moisés al faraón. Pedía que dejara salir al pueblo de Israel para poder ir a adorar al Señor donde Dios los condujera, que es la tierra prometida. Precisamente ellos salen del yugo del faraón para empezar su peregrinación en el desierto y poder encontrarse con Dios e instaurar Dios con ellos una alianza nueva, la alianza sinaítica, la del Sinaí, donde recibe el pueblo la ley, los 10 mandamientos, las 10 palabras, como se les conocen, y ahí se hace este pacto, y ahí también establece Dios con Moisés y con Aarón este culto nuevo que se le va a rendir en ese momento, Y Dios llama a su pueblo para adorarle. Y desde la adoración, como sucede ahora a la inversa también, Dios nos lleva hacia Él. Dios llama hacia el culto y del culto llama hacia Dios. Se trata de lo que une a los convocados, el culto, lo que confiere dignidad y sentido a su congregación. Son el pueblo que adora a Dios y que está ahí para adorar a Dios. Es decir, el ser uno en aquella paz que el mundo no puede dar, la paz de Dios.
La paz que viene por la presencia del Señor en medio de su pueblo. La paz que viene de aquello que trasciende las realidades del mundo. Ello se muestra en la imagen originaria de la eclesía del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la comunidad creada en las faldas del Sinaí. La congregación se reúne para escuchar la palabra de Dios y para sellar lo que en ella se proclama a través del sacrificio, de modo que se establezca una alianza entre Dios y los hombres. Esta verit, esta alianza entre Dios y los hombres se establece ahí. Y Dios le llama al hombre para escuchar su palabra y sellar lo que en la palabra se proclama a través de un sacrificio. Se ofrece, el pueblo se debe a Dios y por eso sacrifica, da la vida de estos animales que representan al pueblo, dan la vida por amor a Dios. Pero detengámonos a contemplar la configuración concreta del templo cristiano, con más precisión antes de seguir con otras consideraciones. Continuando las investigaciones de E.L. Zucchini, este hombre que era un arqueólogo y profesor israelí de la Universidad Hebrea, que murió ya por 1953, Luis Bouyer, que es un teólogo luterano francés convertido al catolicismo allá por el 1944 y que murió en el 2004, no hace mucho, Luis Bouyer puso de relieve cómo la casa cristiana consagrada al servicio divino se halla en total continuidad con la sinagoga, sin darse una ruptura dramática gracias a la comunión con Jesucristo, el crucificado, el resucitado, pero conservando su novedad específicamente cristiana. Es decir, hay una relación que no es igual a equivalencia, como muchos tratan de ver, desvirtuando este sentido real de nuestros templos, ¿verdad? Y el mismo sentido propio de la sinagoga, que tiene su sentido enmarcado en la religiosidad propia del pueblo de Israel. Entonces no podemos decir que son equivalentes. La sinagoga viene siendo como este antecesor de nuestros templos cristianos. Hay una relación, no hay una ruptura, pero sí hay una novedad cristiana que le es propia. Esto que nos quede claro. Esto que nos quede claro. Esta estrecha conexión con la sinagoga, su forma arquitectónica y su configuración de espacio dedicado al culto, no contradice lo que hemos dicho aquí mismo. Es decir, que la liturgia cristiana involucra al templo y no es solo una continuación de la sinagoga. Que esto acontece en la liturgia cristiana. En la liturgia cristiana va a estar presente el aspecto sacrificial que en el tiempo del Antiguo Testamento estaba reservado de forma exclusiva al templo. La sinagoga tenía una finalidad propia, que era la escucha de la Torá. Ya vamos a hablar sobre esto. Y el templo era la parte donde se destinaba a los sacrificios. En la liturgia cristiana, ambas confluyen. Por eso tenemos liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Ambas confluyen. Y esto también va a ser un matiz propio del espacio de culto cristiano, donde va a marcarse la novedad con respecto a las sinagogas. Entonces, la liturgia cristiana involucra al templo y no solo es continuación de la sinagoga. Y es que la propia sinagoga se entendía a sí misma como orientada al templo. La sinagoga jamás fue tenida solo por un espacio de simple adoctrinamiento, sino también como una especie de aula de religión, en expresión de Bouyer. La sinagoga, por el contrario, se halla orientada siempre a la presencia actual de Dios. Esa presencia de Dios se hallaba y sigue hallándose todavía en las sinagogas actuales para los judíos indisolublemente unida al templo. Entonces, algo que aquí debemos entender. Las sinagogas, donde el pueblo se reunía para la escucha de la Torá y la enseñanza de los doctores, los maestros de la ley, era un espacio preparativo al culto que daban en el templo de Jerusalén.
Es decir, era como la antesala de aquella situación. No solo se iba a la sinagoga para aprender de la palabra, sino como una especie de preparación del corazón y de la vida de los judíos para lo que se realizaba en el templo, que eran los sacrificios. Entonces, la vida, la dinámica de la existencia de la sinagoga estaba orientada con miras al templo, a lo que en el templo se realizaba. Estaba intrínsecamente unida de una forma especial, pero respetando cada uno su lugar. El templo allá en un solo lugar donde tenían que peregrinar todas las comunidades de Israel, independientemente de donde estuvieran para el sacrificio, tenían que peregrinar al templo, y las sinagogas, que estaban estos espacios de enseñanza y de transmisión de la palabra de Dios en cada pueblo. Entonces tenían sus espacios propios cada uno. De acuerdo con esto, la sinagoga estaba marcada a fuego por dos características de la sinagoga, y que se harán presentes también a su modo en nuestros templos cristianos. En primer lugar, era la cátedra de Moisés. Esta es la primera característica, la cátedra de Moisés, de la que el propio Señor Jesucristo habla en el Evangelio, como ustedes recordarán allá en Mateo 23, versículo 2. El rabí, el maestro, no dice cosas de su propia cosecha, no se invente la abuelada, como decimos popularmente en Nicaragua. Tampoco es un profesor de universidad que analiza racionalmente la palabra de Dios, como desgraciadamente acontece hoy en muchos de nuestros templos. Se busca una racionalización de la palabra de Dios. No es necesaria y estrictamente es el fin de la palabra de Dios, que se comunique en nuestros templos. No, el rabí, el maestro, hace presente la palabra que Dios dirigió a Israel a través de Moisés. Uno, cuando llega a la iglesia y escucha la palabra de Dios y escucha la homilía, debería poderse sentir introducido en ese pasaje bíblico que se está leyendo, introducido de forma tal que experimenten los cristianos lo mismo que el pueblo de Israel o la comunidad primitiva experimentó en esos pasajes que se están narrando. Sentirme que estoy con Jesús allá sentado en el monte, escuchando el bello sermón de la bienaventuranza. Sentirme así, interpelado por Dios, conmovido en mis entrañas y en mi ser entero, de forma tal que me haga querer renunciar a todo con tal de seguirle. Pero a veces lo que acontece es una exposición catedrática, es una exposición magistral de la palabra de Dios, con palabras, con términos que a veces el pueblo desconoce, y tratando de explicar que los ángeles, que son figuras literarias, que son no sé qué, y un montón de cosas que a la gente sí le pueden decir mucho, les pueden formar mucho, pero que a su vida espiritual no le dice nada, que no le llena. Y que son cosas que deben decirse al pueblo, pero deben reservarse para otros momentos, cursos de formación, en Biblia, en el Pentateuco, que en el Nuevo Testamento, etcétera, lo que sea. Hay momentos para hacerlo, pero nuestros templos y la celebración de la liturgia de la palabra no debería ser para eso. Así como en el Antiguo Testamento, para los que iban a la sinagoga, el rabí no daba una exposición racional de la palabra de Dios, sino que hacía presente esa palabra que Dios dirigió a Israel a través de Moisés. Dios habla hoy por boca de Moisés. La cátedra de Moisés no existe solo a fin de recluir al Sinaí en el pasado lleno de protagonismo humano, ya que en la sinagoga no es importante lo que dicen los hombres, sino la palabra de Dios. No es importante el maestro fulano de tal, Gamaliel, o el fulanito de no sé qué, no, el rabí no sé cuánto, no es importante, sino la palabra de Dios tiene la primacía en la sinagoga. Es el centro en torno al cual la misma sinagoga está estructurada. Es lo que le da sentido a esas reuniones en el pueblo de Israel. Lo mismo debería ser para nosotros la escucha de la palabra de Dios, la escucha atenta de esa palabra en nuestros templos. Aunque a veces sucede lo contrario, como aquí está diciendo el cardenal Ratzinger, que a veces lo importante, el protagonismo se lo llevan los hombres y no la palabra de Dios. Y entonces yo voy a aquella iglesia porque, ay, viene el padre fulano de tal que es reconocidísimo, el obispo tal, la auxiliar o el cardenal o el no sé quién, y entonces porque va a llegar el fulano, entonces es importante lo que se nos va a decir porque lo dice el fulano. Como que no es la palabra de Dios lo importante. Si el fulanito, el sutanito, el padre, el obispo, el diácono, el cardenal, hasta el papa mismo,
están al servicio de la palabra de Dios. Son servidores humildes de la palabra de Dios y esto no lo podemos olvidar. Y a veces los fieles en esto también pecamos porque dejamos de ir a esta iglesia porque tal vez este padre no es tan famoso, pero aquel sí es más famoso, entonces me voy donde esté el padre que tiene fama. Y a lo que estoy despreciando es a la palabra de Dios porque le estoy dando el protagonismo al hombre y no a la palabra del Señor. Cuidado. La cátedra de Moisés no existe para sí, ni se explica desde sí misma, ni siquiera se halla orientada sin más al pueblo. El rabí, como todos en ella, dirigen su mirada al arca de la alianza. Y aquí es donde encontraríamos la segunda característica. La primera, la cátedra de Moisés; la segunda, el arca de la alianza. O dicho con más propiedad, al cofre de la Torá que hace las veces del arca de la alianza perdida. Entonces, en las sinagogas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer alguna o se han metido en Google a ver ahí imágenes de cómo son las sinagogas. Siempre en las sinagogas hay un lugar de honor. Ese lugar de honor contiene un cofre bellamente adornado y que ese cofre, independientemente de la forma que llegue a tener, contiene lo valioso para el pueblo de Israel, que es la Torá, la ley, la palabra de Dios, y que representa a su modo al arca de la antigua alianza, que se perdió en un momento determinado, ya lo vamos a mencionar. Entonces, recuerden que en el arca de la alianza, uno de los elementos que se introdujo junto al cayado de Moisés y junto al maná fue precisamente las tablas de la ley, la palabra de Dios. Entonces, la mirada, la estructura de la sinagoga está orientada hacia ese cofre de la Torá que sería o hace las veces del arca de la alianza perdida. Hasta el tiempo del exilio, el arca de la alianza era el único objeto que entra en la Sancta Sanctorum, otorgándosele una significación particular. En el templo, en toda la estructura, ustedes pueden meterse a Google y ver cómo era la estructura del templo de Salomón, la parte del pórtico, el atrio, todo este lugar donde se hacían las abluciones, las purificaciones, donde estaban divididas las secciones, donde tenían acceso, por ejemplo, las mujeres llegaban hasta cierto punto, los varones hasta otra parte, los levitas tenían su lugar, los sacerdotes otro lugar, y el lugar más sagrado al que solo entraba una vez en el año para la celebración del Yom Kippur, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Es el lugar santísimo, el lugar santo de los santos. El arca era tenida por el trono vacío, donde el que se asentaba era la Shekinah, es decir, la nube de Dios que se hace presente. Shekinah es esa presencia, esa morada, esa manifestación de Dios. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento que en la construcción del arca estaban dos querubines que se tocaban ala con ala sobre la tapa del arca, y en ese lugar específico descendía una nube, una pequeña nube desde la que Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés, sí, la presencia, y se manifestaba Dios. Eso es conocido entre los israelitas como la Shekinah. La Shekinah. Los querubines en los que los elementos del cosmos se hallaban representados actuaban en esta pieza del arca como asistentes al trono de Dios. Ya no son divinidades independientes como en los antiguos pueblos paganos, que se consideraban los ángeles como dioses, como divinidades, sino que ahora los querubines son expresiones de la fuerza de la creación que adoran al único Dios. Estaban los querubines con la cabeza agachada y las alas tocándose de extremo a extremo, como signo de adoración y sumisión de la creación entera a Dios nuestro Señor, el único ser supremo. Ya no son divinidades independientes, sino expresiones de las fuerzas de la creación que adoran al único Dios. Tú que asientas tu trono entre los querubines, dice la Escritura. Así se dirigirán los israelitas a Dios, al que no pueden alcanzar en el cielo, pero que ha decidido posar sus pies sobre el escabel del arca como signo de su presencia,
Para el pueblo de Israel, Dios era inalcanzable, no se podía tener acceso a la divinidad, pero Dios sí que podía bajar, se hacía cercano a los hombres a través de su presencia en el arca de la alianza, en la Shekinah. Dios se hacía cercano, entonces para el pueblo el arca era sumamente importante, lo más santo de lo santo. En tal sentido, el arca viene a dar cuerpo a algo parecido a su presencia real entre los suyos. Es al mismo tiempo una forma impresionante de la renuencia a plasmar a Dios en imágenes propias del culto veterotestamentario, que mantiene a Dios en su soberanía. El pueblo se negaba a hacer imágenes de Dios, tener imágenes de Dios, precisamente porque el lugar de primacía lo ocupaba el arca. ¿Para qué imágenes? Decían, aquí tenemos el arca, y el arca era lo más importante, y con el arca a ellos les bastaba. Tenían otra interpretación, porque las imágenes tendían a ser muchas veces confundidas con ídolos y adoradas. Pero después hablaremos acá de las imágenes para comprender mejor este sentido ya en la cristiandad. El arca ofrece a Dios solo un escabel para su trono, un lugar donde poner sus pies. En el exilio se perdió el arca de la alianza. Se perdió el arca de la alianza. Fue destruida, si no estoy mal, por el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando saquearon el templo, la primera vez que fue exiliado Israel, pues se robaron el arca, estos paganos, y como fundieron todos los elementos de oro que había en el templo, los fundieron para hacerse joyas y copas y todo lo demás en estos pueblos paganos, también el arca, que era de oro, que estaba revestida con oro, fue fundida, y ahí se perdió el arca. Hay que quitarnos de la mente todo ese imaginario popular que tiene estos aires de leyendas, de que el arca anda por ahí perdida, escondida en algún lado, y entonces todos andan en la búsqueda del arca de la alianza, el arca perdida. Hasta las películas famosas como la de Indiana Jones, ahí anda en busca del arca perdida y que estaba en no sé dónde y gente buscándola. No, hermano, el arca fue destruida y la Biblia da testimonio de eso. Pero siempre hay gente que le encanta vivir de fantasía y andan ahí buscando cosas que no existen o que no están mal, como pasa con el mismo Santo Grial, que andan buscando el Santo Grial, y el Santo Grial aquí, el Santo Grial ahí. Hasta películas se han hecho que hasta deforman esto del Santo Grial, como las que hemos visto ya con la famosa del Código Da Vinci. Entonces, el Arca de la Alianza se perdió en el exilio, el pueblo la perdió en su totalidad, quedando vacío en adelante el Sancta Sanctorum. Ese espacio en el templo quedó vacío. El espacio estaba en el templo, pero ya no contenía el arca. Así incluso lo encontró Pompeyo cuando pasó a través del templo tras arrancar el velo, cuando entró lleno de curiosidad al Sancta Sanctorum, y precisamente encontró ahí lo más característico de la religión bíblica: el Sancta Sanctorum vacío. No había nada, no había nada. Recuerden Pompeyo cuando invade Jerusalén para anexar este territorio al Imperio Romano allá por el año 63 a.C. El Sancta Sanctorum entonces estaba vacío y se había convertido solo en un testimonio de la espera y de la esperanza de que Dios restablecería su trono. La sinagoga, que guardaba algo así como un arca de la alianza en el cofre que contiene la Torá, se convierte en un espacio para una especie de presencia real, la presencia de Dios con su pueblo, que está significado a través de la palabra. Dios le habla a su pueblo. Esto es así porque en ese cofre se custodian los rollos de la Torá, de la ley, la palabra viviente de Dios, a través de la cual Él mismo ha establecido su trono entre los suyos. Dios está vivo en su palabra. Y el pueblo interpretaba así la palabra de Dios, que Dios estaba hablándole a su pueblo cuando se daba esta lectura. Por eso cuando ellos leen la palabra de Dios, lo hacen con suma reverencia y nunca despegan la vista del texto, porque están dialogando con Dios, que está vivo, y la palabra que leen es una palabra viva, no un texto muerto en un papel. Y es cuando yo le llamo la atención a los que leen, a los que ejercen el ministerio electoral en las parroquias, les doy esta formación, les explico este sentido de cómo debe leerse la palabra de Dios. Y que cuando pasen a leer, no es a decir un discurso y a leer volteando a ver a la gente, no, sino que mientras leen el texto, su vista, su mirada debe estar fija en él, porque es un diálogo con Dios, es un diálogo de veneración y de respeto, donde el Dios vivo, la palabra viva, está intercalando con nosotros, y a medida que intercala, habla
con nosotros, pues en la medida que la leemos, está la gente que nos escucha participando de ese diálogo con el Dios vivo, con una palabra viva que no es texto muerto en un papel. Esto ténganlo presente todos ustedes. Por este motivo, el cofre donde se encuentran los rollos de la Torá fue rodeado con signos de reverencia adecuados a la misteriosa presencia de Dios. Ese cofre se encontraba protegido por un velo. Ante él lucían las 7 lámparas de la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Esta disposición de la sinagoga con su arca de la alianza no significa en modo alguno que la comunidad local fuese, por así decirla, autárquica o autosuficiente. Ella es más bien el lugar de la autotrascendencia hacia el templo, hacia la comunión del único pueblo de Dios creado por Dios, por el propio Dios. La Torá se encuentra en todas partes y siempre es una y la misma. De este modo, el arca remite a algo que está más allá de sí misma, al ámbito de la presencia divina. Este ámbito ha sido escogido por el propio Dios. Es el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. El Sancta Sanctorum del Templo permaneció, según la expresión de Buller, como el punto central por excelencia en el culto a Dios por parte de la sinagoga. Siempre el culto central. En esta situación se hallaban todas las sinagogas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces siguieron teniendo esa disposición. El rabino y el pueblo miraban al arca de la alianza, miraban hacia la Torá, haciendo una cosa así. Pretendían volver su rostro hacia Jerusalén. Se dirigían hacia la Sancta Sanctorum del templo, como el lugar de la presencia de Dios para su pueblo. Esta costumbre perduró incluso tras la destrucción del templo de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo. El Sancta Sanctorum vacío era ya expresión de la esperanza. De la misma forma que el templo destruido era una esperanza del regreso de la Shekinah, de la presencia de Dios, de su reconstrucción por el Mesías que había de venir. Qué bonito todo esto que estamos hablando, porque si ustedes ya van poniendo atención, se van dando cuenta que estos signos que están presentes en la sinagoga también están presentes en nuestros templos. Y cómo se van desconfigurando nuestros templos. Algo importante en los templos, en las sinagogas en aquel tiempo, era esta Sancta Sanctorum, un cofre con un velo, con una lámpara delante, hacia el cual toda la asamblea estaba orientada. Esta es una de las características. La otra característica, la cátedra de Moisés. Cátedra significa asiento, silla. Por eso sede, para nosotros sede, es el asiento principal. Si ustedes se fijan, hagan la comparación con nuestros templos, sobre todo con los templos antiguos, porque los modernos dejan mucho que desear. ¿Qué ocupaba el centro en nuestro templo? Un cofre que contenía la palabra viva de Dios, el sagrario que contiene a Jesucristo, el Santísimo Sacramento, la palabra eterna del Padre, hecha carne por amor a nosotros y por amor más grande, hecha pan, quedándose con nosotros para siempre. Y el sagrario, al centro, hacia él estaba dispuesto toda la asamblea. Ahora el sagrario haya volado en una esquina, en un rincón, en una pequeña capilla. Si el centro es Dios y hacia él debe estar dirigiendo nuestra vida, ¿qué sentido tiene tirar hacia un lado al Santísimo? Todavía no me cabe en la cabeza. No le encuentro pie ni cabeza ni sentido alguno a eso que se ha realizado en estos tiempos modernos. Tirar al Santísimo, quitarlo del centro, tirarlo hacia un lado. Y discúlpenme la expresión tan vulgar, pero es que yo lo siento hasta ofensivo. Entonces, el arca de la antigua alianza, que en las sinagogas era este cofre de la Torá, un velo y la menorá enfrente. Las 7 velas, los 7 brazos de la menorá con sus llamas encendidas, el candelabro de 7 brazos. Nuestros templos, el sagrario al centro. El sagrario debe cubrirse con un velo del color del tiempo litúrgico, el velo humeral del sagrario, y junto a él arde la lámpara, la luz. ¿Se están fijando ustedes las similitudes? Cosa que ahora sí hay esta ruptura con esa tradición.
que veníamos teniendo de nuestras raíces judeocristianas. Se ha perdido, ahora sí se ha perdido. Sí podemos hablar de esta ruptura. Teníamos un sentido de orientación hacia el templo, en la sinagoga, hacia la presencia de Dios, hacia la Shekinah de Dios. En nuestra iglesia la orientación es hacia Dios. Estaba a nuestra vista toda la asamblea, incluso el sacerdote, orientado hacia Dios. Por eso la celebración era cara a Dios. Pero más adelante seguiremos hablando sobre eso, porque aquí hay que continuar, aquí hay que hablar varias cosas más sobre esta relación entre el templo, la sinagoga y nuestras iglesias cristianas. Pero para que ustedes vayan comprendiendo de dónde vienen las cosas en nuestra iglesia, por qué tenían esa estructura los templos, cuál es el sentido, cuál es la tradición bíblica que hay de trasfondo en esa orientación de nuestros templos y cómo hoy en día todo eso se está perdiendo, desgraciadamente. Muy bien, queridos hermanos, con este comentario final cierro pues este primer capítulo de esta nueva sección que estamos iniciando dedicado a los espacios sagrados. Espero que ustedes puedan continuar y nutrirse de toda esta formación riquísima que nos comparte el cardenal Ratzinger en esta obra, Introducción al Espíritu de la Liturgia. Les recuerdo suscribirse a este canal si no lo han hecho, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo y Santo Debo Ser, así como darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien. Abrimos ahora los micrófonos para escucharles a ustedes si tienen algún comentario que hacer al respecto, algo que decir, algo nuevo, algo que no sabían, comenten. Esto retroalimenta a la comunidad y nos ayuda a todos. Y si, hermana Fer, tenemos algún comentario en YouTube, por favor, me lo hace saber. Por el momento, a través de YouTube todavía no hay comentarios. Okay. No sé si alguien de los que está conectados en el en vivo aquí en Zoom quiere comentar o decir algo. O ya conocían todo esto, ya sabían de dónde viene la forma o la orientación de nuestros templos, etcétera. No sé. Aquí se dijeron muchas cosas que para algunos de ustedes serán nuevas. Entonces, compártanos al respecto, qué piensan, o sobre todo lo que hablamos en el primer momento de esta reflexión que hacíamos de cómo estamos tratando nuestros templos y cómo se está perdiendo la identidad de un templo católico, que hoy se asemejan mucho nuestros templos más a los templos de los sectarios que a lo que realmente era un templo católico en todo este primer milenio y gran parte del segundo milenio de existencia de la Iglesia. No sé, está nuestra hermana Elizabeth por ahí, está Fernando, no sé quiénes estén por ahí. Me gustaría escucharles. ¿Pueden activar su micrófono o es que no está disponible la opción? Si es así, mándenos un mensaje de comentario para así poder activarlo. A través de YouTube, María de los Ángeles Flores comenta: muchas gracias por el tema de hoy, hermano Walter, muchos saludos y Dios le bendiga. Okay. Muchas gracias, hermana, que el Señor también me la bendiga a usted. Gracias por estar siempre pendiente y participando de las distintas formaciones que brindamos por los diferentes medios. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre el tema. No sé qué les pareció esta nueva sección que estábamos empezando. También me gustaría oír su opinión. Hermano Walter, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Carmen, del Estado de México. Pues nuevamente, hermano, muchas gracias por compartir este conocimiento a nosotros, y yo creo que todo lo que se aprende al final siempre desconocemos muchas cosas. Bueno, yo en lo personal, que no tenemos esa cultura, y tristemente pues tampoco se nos da esa enseñanza en nuestras comunidades, y yo creo que esta parte se ha dejado así como que de lado y nos vamos nada más a lo que
vienen las costumbres y vamos con las deformaciones. Pero todo lo que nos está usted diciendo, muchas gracias. Creo que aunque sea un poquitito, es algo que contribuye para nuestro enriquecimiento espiritual y para el conocimiento de nuestra religión. Gracias, hermano Walter, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias, hermana Carmen, de verdad que sí. Y es cierto, cuando se va perdiendo el sentido incluso de la costumbre y el conocer por qué esa costumbre, pues la costumbre misma empieza a perecer y a ser deformada, de manera tal que tal vez la costumbre, a como la vivimos hoy, realmente ya no es ni sombra de lo que la costumbre era en un momento inicial, cuando comenzó. Entonces, esto es algo preocupante y se debe a la falta de formación y la vivencia de la dinámica de la fe. Cada vez más, la fe se convierte en un ámbito separado de la vida cotidiana y los cristianos vivimos, por un lado, injertados en el mundo y por otro, vivimos nuestra realidad de fe. Y esa disociación, pues también va haciendo que perezcan en nuestras comunidades, perezcan cada vez más las sanas costumbres, la formación y la continuidad de esas comunidades creciendo con frutos de santidad. Se va perdiendo, va pereciendo todo eso. Gracias por su comentario, hermana Carmen. Muy bien. No sé si alguien más quiera comentar algo. Tenemos un comentario de nuestra hermana Elizabeth. ¿Le puede dar lectura, por favor, hermana Fer? Sí. Elizabeth Mendoza comenta: buenas noches, hermano. Me gusta esta nueva sección. Le agradezco que nos comparta acerca del tema. Ya había leído en la Biblia acerca de cómo Dios pidió que se hiciera el altar, qué debía tener, cómo debía ser constituido. Incluso en algún video formativo vi que anteriormente los altares tenían una piedra consagrada y hay algunas parroquias que a la fecha los conservan. Me parece que era una reliquia. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Qué bueno que haya visto esos otros videos. Espero aquí también que con el material que vayamos proporcionando se vayan despejando cualquier género de duda. Sí, cuando hablemos sobre el altar, hablaremos de cómo eran los altares constituidos antes de la reforma del Concilio Vaticano II y cómo son ahora consagrados, y estas pequeñas diferencias. Lo que usted refiere es lo que se le conocía como ara, también llamada piedra de ara. Ara significa altar. Era una piedra consagrada en la cual se incrustaban las reliquias de los santos, preferentemente de mártires, y sobre la cual se ofrecía el santo sacrificio. Es decir, que no importaba que el altar fuera inmenso, siempre el corporal se solía colocar sobre el ara, sobre esa piedra. Vamos a hablar de todos esos significados en su momento, pero sí para tocar el puntito, porque usted lo mencionó, y aclarar eso. Gracias, hermana Elizabeth. Espero que disfrute esta nueva sección. Creo que hay otro comentario de Anayensi Sándigo, de Nicaragua. Sí. Anayensi comenta: buenas noches. ¿Por qué se han retirado los sagrarios del altar para llevarse a capillas? He visto en ciertas parroquias que el sagrario aún está en el altar y también en una capilla al lado del templo. Sí. Hermoso comentario, hermana Anayensi, y quiero explayarme en ese punto porque vamos a hablar sobre la orientación en los templos. Voy a explayarme sirviéndome también de este texto y lo voy a tocar en un punto aparte. Lo que hice hoy fue más que todo comentar, hacer este comentario de algo que me parece muy doloroso sobre este cambio que se ha introducido. Gracias a Dios se ha visto el fenómeno contrario en muchas diócesis en Estados Unidos, por ejemplo. Los obispos han pedido que las parroquias vuelvan a depositar al centro el sagrario en un plazo de 2, 3, incluso 5 años, pero que se haga esta reforma en los templos para devolver el sagrario a su lugar. Precisamente este cambio va a tener una base en el cambio de la mentalidad del pueblo respecto a Dios también, respecto al sagrario, respecto al espacio sagrado. Ya si el templo se convierte en un mercado y yo quiero orar con Dios, ya no se me permite orar ahí, necesito un espacio de oración dentro del espacio de oración para poder elevar yo mis súplicas a Dios. Para oración, y están cantando, están jugando, están haciendo reuniones, y el sagrario, que es a donde estaba el Señor y todo el mundo llegaba al templo a adorarlo y a orar,
pues es necesario pasarlo en un cuarto aparte, ahora capillas, para hacer su oración las personas, porque en el templo, que es para orar, no pueden orar porque no hay silencio, porque no hay ese ambiente. Es que es ridículo, hermanos, es una locura, pero se está viviendo. Y yo no tengo nada en contra de las capillas de adoración perpetua, que es otro asunto. Aquí en el templo, el Santísimo reservado en el sagrario, en su lugar de honor al centro del presbiterio, y que puede haber al lado una capilla de adoración perpetua, donde Jesús está expuesto las 24 horas del día, y aunque se cierre la parroquia, pues en la noche quien quiera orar puede orar, etcétera. Esa es una dinámica distinta para la adoración perpetua, y tiene su sentido. Pero retirar del centro el Santísimo a lo santo de los santos para lanzarlo a un lado con la excusa de que la gente tenga un mejor espacio para orar, es ridículo, porque todo el templo es casa de oración, mi casa es casa de oración, todo el templo está consagrado como un espacio sacro para que la gente ore y se encuentre con Dios y lo experimente. Pero luego, si no hay silencio, si hay bulla, si hay alboroto y otra cosa, y el templo es el mercado, pues lógicamente la gente no experimenta eso y requiere de la existencia de estas capillas. Lo que tenemos que hacer es transformar nuestras parroquias, catequizando a nuestro pueblo y dándole el respeto que se merece, empezando por las cabezas del lugar. Porque si el sacerdote permite que cualquier actividad se lleve a cabo dentro del templo, él mismo está siendo responsable de la desacralización de ese espacio sagrado. Ese es el problema. Ese es el problema. Gracias, hermana Nayensi, por su comentario, que créame, vamos a explayarnos un poco más sobre él. No sé si hay algún otro comentario por ahí, o en YouTube. No, a través de YouTube ya no hay más comentarios. Perfecto. ¿Alguien más acá en Zoom que quiera participar activando su micrófono o escribiendo algo? Muy bien. Bueno, si nadie más quiere comentar, vamos pues a cerrar esta sesión del día de hoy, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Digamos juntos, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por habernos permitido seguir esta formación y empezar una nueva sección en nuestro canal, dedicado al conocimiento de estos espacios reservados para el culto debido a ti, Señor. Ayúdanos a valorar, a respetar y a dignificar nuestros templos, que sean realmente lugar de encuentro contigo y no un mercado más, que no se entienda solo como la casa del pueblo de Dios, sino que se entienda también como santuario donde habita el Dios vivo en su presencia real y eucarística. Que te amemos cada día más, Señor. Y así como aprenderemos en este curso a valorar el templo, la estructura donde nos reunimos y te tributamos adoración, también aprendamos a descubrirnos a nosotros mismos como templos vivos donde tú has querido venir a morar. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Que siempre nos consuele nuestra Madre, la siempre Virgen María, con sus ruegos e intercesión, y que los santos y los ángeles nos alcancen con esos ruegos de ti, las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos a ti, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos in prelio, contra quis insia diaboli esto presidium. Impere diri Deus supplice te precamur. Tuque prince milicia celestis, Satana galiosco spiritus malignos, de a perditionem animarum propagantem in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga.